Bueno, van a ver que al lado mío yo tengo un mapa que empieza a tener distintos puntos y cada uno de estos puntos son los pacientes que están en estos momentos haciendo la cuarentena en su casa. Han sido pacientes que se han recuperado del coronavirus, están haciendo el seguimiento desde el hospital y lo hacen de esta manera. Ahora nos vamos a enterar mejor de qué se trata. Este es un programa de localización que permite saber dónde están las personas haciendo la cuarentena y de esta manera ir reportando también cómo se van sintiendo. Ellos son los doctores Sarotto y los doctores Fernández Criado, que están a cargo de este seguimiento. Usted, doctor, es el que desarrolló toda esta, digamos, esta plataforma para poder hacer el seguimiento. ¿Cómo funciona? Esta plataforma funciona en base a Mapa Serri y lo que hace es, una vez que nosotros identificamos que un paciente con sospecha de coronavirus o con coronavirus le damos el alta, lo ingresamos al sistema y mediante un mail ahora y próximamente un mensaje de texto los invitamos a que llenen un formulario diario para que nos vayan reportando los síntomas que tienen. A partir de ahí, nosotros acá en este centro de telemonitoreo lo que hacemos es ir viendo algunas alertas que nosotros determinamos para detectar precozmente que la salud de ese paciente esté empeorando. Bien, le pregunto al doctor Sarotto, ¿cuál es el objetivo de tener este sistema? Bueno, institucionalmente y como aporte quizás al manejo de la salud pública es tratar de descomplejizar el hospital, la institución y tener más recursos intrahospitalarios para el paciente más grave, más crítico, pero no abandonar o no dejar a su libre albedrío al paciente que todavía puede llegar a tener una recaída o que es un convaleciente todavía de riesgo, de peligro. La idea es que él se sienta cuidado, que se sienta monitoreado y nosotros tener la tranquilidad que frente a un cambio de ese paciente que dimos de alta, que un empeoramiento clínico podamos rápidamente solucionar el problema reincorporándolo al hospital o con una atención domiciliaria o ver de qué forma podemos acceder a él con una alerta muy temprana. Porque en medicina los problemas de salud generalmente se dan cuando no se detecta rápidamente la complicación. Y lo que tiende este programa es a detectar la complicación del paciente que nosotros creíamos que ya estaba bien, pero que se ha visto en el mundo y en lo que está pasando actualmente que muchos pacientes recaen. Entonces, la capacidad de detectarlos y evitar esa complicación. Mariana. Bien, le pregunto a Fernando. Sí, Paula, te escucho. No, una pregunta para hacerle a cualquiera de los dos. ¿Estos son pacientes que pasan por el Clínicas específicamente? ¿Son pacientes solo de la ciudad de Buenos Aires? Digamos, ¿a qué población abarca? Sí, estos son solamente pacientes de clínica, ¿verdad? Sí, solamente pacientes de clínicas. Estos recibimos una licencia por medio de Aeroterra y la empresa Champaña fue la que colaboró con el desarrollo para que en el hospital de clínicas, durante la pandemia o lo que dure toda la pandemia COVID, asistamos a nuestros pacientes. ¿Y de qué manera los pacientes cargan sus datos? Cuando les llega, en este caso, un mail, ellos cliquean en una dirección y se les abre un cuestionario que es muy sencillo, que les preguntamos si tiene fiebre o si no tiene fiebre y los síntomas cardinales de esta enfermedad, que nos hagan una apreciación subjetiva. Acá es importante que nosotros le estamos dando al paciente la potestad de de decirnos cómo están sus síntomas y nosotros estamos detrás de ello. A ver, ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, de repente empieza a experimentar fiebre y lo carga? A nosotros nos sale una alerta, va a haber una cantidad de médicos, va a haber un médico designado a un grupo de pacientes, no todos vemos todos, sino que va a haber responsables por grupos de pacientes y va a ser ese médico el que va a ver el alerta, va a levantar el teléfono y lo va a llamar. ¿Alerta que pueden recibir incluso en un celular? Sí, eso cada médico tiene en su celular una especie de tablero de control de los pacientes que está en seguimiento. En el caso de que haya tenido fiebre o algún síntoma de los que consideramos importantes para pesquisar tempranamente, lo llamamos y a veces, como decía el doctor Sarotto, es simplemente un llamado para tranquilizarlos, para decirles que la evolución es la esperable, porque puede persistir la tos o el cansancio, pero si la fiebre es persistente o aparece falta de aire, ahí tendremos que activar algún mecanismo para que consulte de vuelta a la guardia o que lo asista un médico en su domicilio. ¿O podría ser reinternado incluso? Sí, por supuesto. Bien, Paula, bueno, como ves, es un programa que realmente soluciona, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver también con el tránsito a veces innecesario de la gente que viene al hospital, tal vez por alguna molestia, por alguna consulta, y termina llenando las guardias o, digamos, no colapsando, pero sí saturando en un momento el sistema de primera respuesta
con las ambulancias, por ejemplo, o las guardias mismas de los hospitales, y esta es la manera en la que se puede ir viendo lo demás. Nos van a mostrar algunas otras, algunas otras particularidades de este sistema. Nosotros podemos ver incluso paciente por paciente, obviamente no les vamos a dar los detalles de los pacientes, pero sí podemos ver, por ejemplo, en este caso, vamos a centrarnos acá, factores de riesgo, si tiene asma, si tiene cáncer, si tiene diabetes, ¿es esto? Sí. Bueno, dislipemia, bueno, inmunosupresión, insuficiencia renal, obesidad, EPOC, síntomas que presenta. Fíjense, este es lo más importante. Yo voy a tapar acá, así ustedes pueden verlo con más detalle y no nos metemos en los datos privados. Dice ageusia, anosmia. ¿Nos pueden hacer una explicación de cuál es el término médico? Sí, ageusia y anosmia es la falta de gusto y de olfato, que son síntomas que últimamente vimos que estos pacientes empiezan a presentar. De todas maneras, esto es un tablero médico. Al paciente le preguntamos si siente alteración en su olfato y alteración en el gusto. Cansancio, dolores musculares, expectoración, disnea, que es falta de aire, y tos seca. Bien, todo esto es lo que se le pregunta todos los días. ¿Qué intervalo tiene? Todos los días le pedimos al paciente que llene el formulario y también le damos la posibilidad, si en el día cambia alguno de los síntomas, lo pueda volver a hacer. Perfecto. Bueno, y allí estábamos viendo también, bueno, el tema de... esto es lo que ustedes reciben, ¿verdad? En el celular lo pueden ver. Sí, esto es lo más interesante del tablero de control. A ver. Es lo que diariamente nosotros empezamos a objetivar cuáles de los pacientes que se reportaron nos dicen, y lo ponemos en rojo, que se sienten desmejorados y que creen que necesitarían una asistencia. En este caso, tenemos 30 pacientes que ya nos reportaron que se sienten bien. Sí. Eso a nosotros nos da una tranquilidad. Y hay uno que después lo podemos ir filtrando, viendo cuáles son los síntomas por los cuales él dice que se siente mal. En el otro lado aparecen los datos personales y hacemos el llamado. Perfecto. Bueno, interesantísimo, creo que quedó